Vamos a seguir con la agenda de políticas sociales, de lo que tenemos que hacer si volvemos y también lo que tenemos que profundizar y darnos una crítica. Para eso que le gusta mucho esto de la crítica, lo que hicimos y lo que tenemos que hacer, la tenemos como todos los martes a Agus Cicer, nuestra columnista de políticas sociales. ¿Qué tal, Agus? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Había una duda si llegabas, pero la verdad que la estás tildando todos los días. Perfecto, muy bien. Ahí te enseñaba, mira, el S, cuestiones técnicas. Ahí vamos, ahí se te escucha. Listo. Mucho mejor. Bueno, habíamos empezado con el tema laboral, trabajo, empleo, más trabajo me gusta decir, la semana pasada, y nos había quedado ahí un temita que te lo tiré medio centro gol y la tocaste de taquito, veo, ¿no? ¿Con qué vamos a hablar hoy? Sí, en relación al trabajo habíamos empezado a hablar. Me parecía también que en eso todavía no habíamos profundizado en todas las políticas que vimos con respecto a pensarlas desde una perspectiva de género. Es por eso que hoy vamos a hacer un pantallazo más general de lo que tiene que ver con algunas cuestiones a analizar de políticas ya experimentadas, ya funcionando, y algunas en relación a lo que quizás puede organizar las que vendrán, ¿no? Bien. Partimos de que, bueno, ninguna premisa es, en este sentido, tiene que ver con el género, es neutra, ¿no? Si nosotros pensamos en las políticas, ninguna tiene que ver con una neutralidad en cuanto a eso. Bien. Por eso... No son asépticas, digamos, en ese sentido. Exactamente. Entonces, quizás se va a hacer el intento en esta columna de mostrar la importancia de incorporar el enfoque de género como más herramienta analítica, ¿no? Que aparte nos va a permitir analizar en ese sentido las vinculaciones y las relaciones entre varones y mujeres dentro de las políticas. Bien. ¿Sí? Hay dos supuestos que, para arrancar, me gustaría mencionar, que tienen que ver, uno, con la brecha entre lo políticamente correcto, ¿no?, que está más consignado dentro del diseño y la planificación de las políticas, ¿no? Y la práctica concreta, o sea, lo que se refleja efectivamente en la ejecución y en la implementación, ¿sí? En que hay una diferencia en eso, ¿sí? Como segundo supuesto, esto de que las políticas sociales vigentes, por lo menos, y anteriores también, muestran un sesgo de género importante, donde se sigue prevaleciendo una matriz de división sexual del trabajo, sin duda. ¿Qué decimos con esto? Bueno, se le asigna una responsabilidad quizás al varón en cuanto a ser proveedor económico, el jefe de familia y demás, y a la mujer la responsable exclusiva del mundo reproductivo, del cuidado y demás. ¿Sí? Eso sigue pasando todavía. Eso sigue pasando. Una de las dimensiones, por eso íbamos a este punto, que más claramente visibiliza la desigualdad estructural entre varones y mujeres, tiene que ver con el acceso al trabajo, sin duda. La inserción de las mujeres, sobre todo en el trabajo, ha crecido, lo sabemos, ¿sí? Pero lo ha hecho de manera precaria, quizás, ¿no? Podemos mencionar eso como problema en este sentido. Me estaba fijando el otro día algunos datos que hace sobre todo el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires en cuanto a este tema específicamente. Ellos muestran cómo en el último informe que tienen del año pasado, a fines del año pasado, el 92% de las mujeres son las que realizan trabajo doméstico y de cuidado en la provincia de Buenos Aires, no remunerado, por supuesto, y dedican más de 6 horas y media más o menos diarias, ¿no? El famoso trabajo no pago, ¿no? No es amor, es trabajo no pago. Exactamente. También muestran, por supuesto, el horario y las horas que cumplen los varones con respecto a estas mismas tareas, y está promediando las 3 horas 40, ¿no? Hay una diferencia que se traduce en una brecha de casi 9 horas semanales. Sí. Bueno, cuando nos ponemos a pensar en experiencias anteriores, ¿no? Más que nada para visualizarlo, porque me parece que agarrándonos de experiencias ya pasadas, podemos analizarla más críticamente y pensar en el futuro. Más que nada me parece para eso importante. Pensamos en el plan de jefes y jefas de hogares, bueno, desocupados, plan
importantísimo, se crea en el 2002, a partir de... ¿En qué año eso me estaba tratando? 2002. Estamos hablando, gente, de la salida, todavía la transición que se estaba dando después de unas peores crisis económicas del país, que millones y millones de habitantes del territorio argentino quedaron excluidos directamente, ¿no? En situación de indigencia, muchísima gente, ¿no? Esto vino a dar una mano grande en ese momento. Totalmente, y acá quizás lo que podemos observar desde esta perspectiva, repito, obviamente dio respuesta a esa crisis económica, pero bueno, nominalmente incluía a las mujeres, incluía a ambos géneros, ¿no? Okay. Pero si vemos los números, el 71% de las titulares eran mujeres en ese sentido, ¿no? Entonces, mujeres solas, mujeres con hijos, por supuesto. Entonces, en cuanto a la inserción laboral formal, la crítica que podemos hacer o lo que podemos pensar, bueno, ahí había una minoría en el programa con respecto a los varones, donde sí se insertaban laboralmente, mientras que las mujeres quedaban quizás en esta precarización femenina, porque obviamente los varones en ese sentido tuvieron más oportunidades de empleo y se termina naturalizando esta situación de estas mujeres en ese momento. Obviamente esto lo contextualizamos, no era la misma mirada del ámbito doméstico en ese momento que ahora, pero sirve faltó para una pensar. Estrategia específica para poder fomentar este tipo de inclusiones, digamos. Sí. Con respecto al programa de inclusión social, de Familias por la Inclusión Social, no sé si se acuerdan, en 2004 fue. Bueno, era directamente incluido a las mujeres, digo, como titulares principales, y se las etiqueta como inempleables, ¿no? Bueno, entonces esto hizo que se confine directamente. Eso da escozor, ¿no? Pensar que una persona no puede generar trabajo es una locura. Exactamente. Se confine directamente al ámbito doméstico. Si bien el monto, la transferencia monetaria era mucho más grande que el plan de jefas y jefas de hogar, bueno, las ataba quizás a este rol más reproductivo. Entonces, en esto, el Estado, otra vez, lejos de cuestionar la división sexual del trabajo, la institucionaliza, ¿no? Este es un problema. ¿Te puedo preguntar o lo pensamos en conjunto? ¿Por qué el concepto de inempleable? ¿Qué características se le daban para que esa persona, esa mujer en este caso, se tenga que quedar en su casa, digamos, porque no podía ser empleada, digamos, ¿no? Creo que tiene que ver con este contexto. Me parece que en Argentina, por lo menos, la cuarta ola empieza en el 2015. Había 10 años de diferencia en esto. Creo que ahí es donde se empieza a plantear realmente, por lo menos acá, o donde se empieza a expandir esa mirada a la sociedad en general y no a estos quizás núcleos más politizados, ¿no? De empezar a cuestionar estas cuestiones de los roles de género, ¿no? Me parece que en ese momento la visión, la mirada en este sentido, por eso nombraba lo de la formulación de las políticas, tiene que ver con eso. Entonces, obviamente va a estar sesgado por esa mirada y por la aplicación después, de estas políticas propiamente. Bien. Ahí decimos que en ese momento los varones iban al Ministerio de Trabajo, las mujeres al Ministerio de Desarrollo Social. Es un chiste un poco gracioso, pero bueno. Llega el 2009, punto de quiebre absoluto, la UH, ¿no? Ya hablamos largamente de esto. Alcanza a 3,5 millones de niños y niñas, pero también con grietas de género, ¿no? En este sentido, el 91% de las titulares fueron mujeres. Sí. El programa refuerza en este sentido el rol como únicas responsables de cuidado, ¿sí? Eso y también fue pensado como tal, ¿no? Exactamente. Y también limita la autonomía laboral, ¿no? Digo, la UH... sabemos, tiene te viniste con todo, Agustina, sí, palo y palo. Sí. Tiene estas condicionalidades, como sabemos, que tienen que ver con la educación y la salud. El problema fue que estas condiciones también recayeron en estas mujeres que cumplían el rol de también, mantener o ocuparse de que ese hijo, esa hija vaya al colegio, de cumplir estas cuestiones sanitarias. Sí. Entonces, ahí quizás también podemos pensar cómo se fue reforzando en este sentido, ¿no? Estos programas, sabemos, aliviaron la pobreza, pero
podemos decir que fracasan en transformar este tipo de estructuras, sí, ¿no? La titularidad femenina, que es algo que se ha hablado mucho en este sentido de programas, se disfraza de empoderamiento quizás en algún punto, pero en la práctica, si nosotros no tenemos dispositivos públicos de cuidado ni políticas que puedan involucrar a los varones en estas tareas domésticas, bueno, las mujeres quedan atrapadas en una red quizás más de programas y demás que están casi condenadas a elegir entre cierta precariedad laboral, probablemente, o una dependencia estatal. Sí, ¿no? Y las dificultades que se dan en ese momento, ¿no? En el núcleo familiar donde con suerte o quizás en el tiempo fueron los varones teniendo un trabajo un poco más estable, pero se reforzaba, bueno, ya que el varón está trabajando, la mujer necesariamente, como decimos, no se tenía que quedar en su casa criando pibes y pibas. Esto se reprodujo en el tiempo claramente, ¿no? Y ahí a mí algo que me inquietaba también, que te lo decía el otro día, sí, que también pasa de que las mujeres terminan teniendo muchas menos posibilidades de poder tomar decisiones en su vida, ¿no? Hasta de pareja, de familia, de situaciones de violencia de parte del varón, de no poder irse de su casa, ¿no? Porque está atada económicamente, ¿no? Absolutamente. En este sentido, me das el pie porque hay 3 grandes ejes que podemos pensar en relación a esto, a futuro. Una es la transferencia directa de ingresos y el acceso a créditos. Digo, esto tiene que estar porque no es que tienen solamente una función de asistencia. Digo, en algunas situaciones garantizan una condición de vida de supervivencia. O sea, totalmente, esto es así. Digo, en este contexto tenemos que tenerlo en cuenta, sí o sí, me parece que es necesario. Y otra también que tiene que ver en el acceso a créditos, que hay programas que están vigentes. Por supuesto, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires porque a nivel nacional sabemos que están desfinanciados. Ya todo eso está todo, no existe más. Exactamente. Ni la intención. Justamente en relación a lo que vos decías, esto permite llevar a cabo en muchos casos diferentes proyectos que también construyen autonomía en el sentido de estas mujeres que tienen ganas de emprender alguna cuestión o crear alguna empresita más familiar y demás. Bueno, que en esto se da ese tipo de ayuda. Una de las cuestiones más importantes como segundo eje es la infraestructura del cuidado, que ya lo mencionamos, dispositivos que estén específicamente diseñados para este tipo de cuidados para niñeces. Ahí yo incluyo personas mayores también, adultas mayores. Bien, ¿no? Bien. Y que generalmente se lo deja de lado esa perspectiva. Sí, y personas con discapacidad. Totalmente. Digo, me parece que en esto ya tenemos algunos dispositivos, otra vez en provincia. Hay centros de desarrollo infantil, ¿no? Bueno, empezar a desarrollarlos un poco más, empezar a pensarlos desde esta perspectiva, no solamente desde las infancias. Igualmente las infancias están en este momento también, como todo, en crisis, pero bueno, quizás extenderlo a estas poblaciones que estamos hablando. Y el tercero tiene que ver con el fortalecimiento más desde las competencias, las formaciones para el trabajo, que no solamente es poder empezar a incorporar formación para el empleo, ¿no? Sino que empiecen a incidir sobre estas segregaciones verticales, horizontales dentro del mercado laboral que tienen que ver con esto del techo de cristal, la pared de cristal y demás. Porque, paréntesis, sí, para que la gente sepa al otro lado. ¿Cristal? ¿De qué hablamos? Bien, estamos hablando de estas barreras más invisibles que aparecen en los ámbitos de trabajo que tienen que ver con el impedimento de llegar de las mujeres a ámbitos de espacios, lugares de decisión dentro de un espacio laboral justamente, claro, ¿no? Que pareciera que se dan todas las condiciones, pero en la realidad no se dan todas las condiciones, ¿no? Si no, habría otros resultados, claramente. No sucede. En este sentido, bueno, el Estado provincial, repito, tiene políticas con respecto a esto. Hay una que
estoy recordando ahora, que tiene que ver con el sello Construir Igualdad, que me parece interesante porque justamente lo que hace es empezar a formar a las empresas, a los organismos más públicos y demás, sobre estas brechas de género, sobre la inclusión desde una perspectiva de género dentro de las mujeres en estas empresas, que es un trabajo, me parece, necesario. Re interesante, ¿no? Porque sumás al mundo productivo en el sentido de servicios, que no es poco. Exactamente. Pero bueno, las políticas sociales en esto me parece que tienen que ir más allá de la redistribución económica, ¿no? En este sentido, con respecto a, y pensando desde una perspectiva de género, bueno, avanzar hacia el reconocimiento de derechos, ¿no? La representación de las mujeres como sujetos políticos también, ¿no? Y para esto es importantísimo empezar a democratizar las familias. Cuestionar el modelo que hablamos del varón proveedor, digo, no solamente por una cuestión para las mujeres, sino para los propios varones. Hay una carga, hay toda una serie de cuestiones que se producen y que causan sufrimiento, claramente, en los varones. Que es necesario empezar a hablar un poco más. Y exigir que el Estado también tome el cuidado como una responsabilidad colectiva. Sí. ¿No? Eso está buenísimo, lo de la responsabilidad colectiva, ¿no? A veces, ahí me sumo a una crítica, te acompaño, que todavía está actual y está bueno que así sea, ¿no? En el sentido de que a veces se piensa de los estamentos públicos en la necesidad de fortalecer la familia, estrategias de cuidado de parte de las madres, cómo construir otro tipo de familia y demás, pero también el gran desafío de los estados es remover esas barreras para que accedan, ¿no? A este tipo de cuestiones. Lo que decías vos recién de las empresas es un ejemplo claro, ¿no? No siempre es responsabilidad solo de la familia, a eso voy, ¿no? Reconstruirse o fortalecerse y demás. En ese sentido, ahí como pensándolo a futuro, Agus, de estos ejes que decías, ¿cuál crees que es el que más necesitamos o que más atrasados estamos, digamos? Yo creo que todos. Ok. Para cerrar igual, porque sé que estamos ahí justos. No, dale. Me parece que si vamos a hablar de esto que mencionás vos, la diferencia entre la responsabilidad que tiene el Estado y la responsabilidad que tienen las familias, bueno, ahí hay una discusión dentro de los feminismos también, que tiene que ver con, y una deuda más que una discusión, que tiene que ver con empezar a tomar conciencia dentro del movimiento y por fuera también, del valor de las formas en que se tejen y se defienden las condiciones de vida en estos espacios de domesticidad que estamos hablando. Temones. ¿No? Entonces, son prácticas que han sido históricamente invisibilizadas, prácticas que siguen siendo o pareciendo como privadas, como femeninas, y que todavía no tienen una retórica de politicidad que las reconozca como lo que son, digo, formas de organización social profundamente políticas. Eso es lo que son. Entonces, es urgente también construir una retórica que les otorgue valor político a estas prácticas de cuidado, de reproducción social, porque ahí es en esos tejidos donde se protege, donde se sostiene y se empieza a proyectar la vida hacia un futuro. Digo, si nosotros no empezamos desde la sociedad, digo, en este sentido, es muy difícil que llegue eso también al Estado. Creo que no podemos depositar por lo menos todas las fichas ahí. Me parece que es parte de las dos cosas, claro, ¿no? Pero el valor retórico de este tipo de cuidados, de este tipo de organización que hay intrafamiliar, me parece que desde los feminismos hay que trabajarlo un poco más también y empezar a nombrarlo como tal, ¿no? Pero bueno, eso es un trabajo que también tiene que acompañar, como vos decías, los estados, por supuesto. Totalmente. Agustina Eisen, nuestra columnista en Políticas Sociales, hoy con un temazo, la verdad que seguramente en algunas otras próximas columnas claramente va a atravesar los distintos temas, como vos decías al comienzo de la columna. Agus, ¿algo que te haya quedado pendiente? ¿Algún adelanto? ¿Algo? Laburás como tremenda columnista, gente, la verdad que trabaja, le tirás un tema de agenda, está ahí construyendo durante la semana. ¿Algo que te haya quedado pendiente?
No, me parece que, me parece que uno de los errores, quizás si vamos a ser críticos, vamos a empezar vamos a seguir con esto. Agus, para eso estamos acá. Uno de los errores quizás de los gobiernos nacionales, populares, fue pensar que, porque también estamos formateados de esta manera, que desde el Estado es que se transforma la sociedad, ¿no? Me parece que es exactamente al revés. No abandonar ese campo, por supuesto, pero lo político no tiene que estar reducido solamente a la política institucional. Exactamente. No tenemos que perder de vista esto porque hay algunos gobiernos, algunos que son muy benignos quizás en este sentido. Bueno, llega uno que no lo es tanto y estamos en un problema grande, ¿no? Entonces, no poner todas las fichas ahí, como dije antes, empezar a pensar lo político desde este lugar también. Y la verdad es que hay una potencia dentro de los feminismos muy interesante que por lo menos me parece que deberíamos prestarle más atención. Está muy de moda pegarle ahora al movimiento feminista, no solamente desde las ultraderechas, sino lo hago extensivo. Bueno, quizás tiene que ver también con que hacen un planteamiento, y se hace un planteamiento un poco más audaz y por fuera de las convenciones quizás a las que estamos acostumbrados. Sí, ¿no? y de bajadas enlatadas quizás de la propia institucionalidad, como vos decís, ¿no? Desde el llano, ¿no? Desde el pie. La construcción comunitaria, uno recuerda, ¿no? Quizás otras épocas donde se fortalecía, se fomentaba mucho los cuidados comunitarios, colectivos, ¿no? En redes, como suelen decir ustedes también las mujeres, así que es por ahí, ¿no? Claramente. Agustina Eisen, nuestra columnista de políticas sociales, gracias a vos por acercarte como cada martes.